Parlamentario, en la noche de hoy el país y el mundo son testigos de excepción del talante y la vocación nacionalista que pueda tener el pueblo venezolano para enfrentar coyunturas que se presentan. El presidente de la República ha acudido personalmente ante la Asamblea Nacional a solicitar, tal cual lo establece nuestra Carta Magna, ser habilitado para legislar en torno a materia y para este caso específico en todo lo atinente a la seguridad y defensa de la nación, a la preservación del orden interno, de la paz interior de la República y del bien más preciado que tienen los seres humanos, que es la vida de todos los compatriotas. Y cuando digo todo, me refiero a todos los que habitan en esta tierra de gracia. La situación de este debate es hasta normal, porque nosotros somos testigos de excepción de la dinámica política del país y sabemos que esta derecha que está aquí sentada forma parte de esos planes. Ellos no son adversos a los planes. Cuando en el 13 de junio del 2013, se realizó en Bogotá el Plan Estratégico Venezuela, donde se establecieron los mecanismos para salir del gobierno del compañero presidente obrero Nicolás Maduro. Allí estaban sentados todos los representantes de la mesa de la incapacidad. Allí estaban todos presentes. Y la aplicación de esas acciones vinieron establecidas primero el 12 de febrero del 2014 con aquella acción que nosotros conocimos como la salida, que dejó un saldo de 43 muertos, más de 2.500 heridos e incuantificables daños materiales a la República. Y ante el fracaso de materializar el golpe de Estado, se montaron para febrero de este año en la operación Jericó, con el agravante para ello que los Estados Unidos, que siempre están acostumbrados a asumir una actitud solapada de financiamiento, de contratar empresas privadas, de contratar mercenarios, ante la incapacidad y lo maula que le ha resultado a esta derecha, ellos tuvieron que asumir la vanguardia de la vocería contra Venezuela e inician esas acciones con una ley sancionada por el Senado norteamericano el 18 de diciembre. Es que ya la ley establecía claramente en la dirección que viene de los Estados Unidos. El objeto de la ley, imponer sanciones específicas a las personas responsables de violaciones de derechos humanos contra los manifestantes antigubernamentales en Venezuela para fortalecer a la sociedad civil venezolana y para otros fines. Y ese otro fin tiene un sentido amplio. Y el título de la ley, Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela del 2014. Es decir, que ellos crean esta ley, una ley totalmente intimidatoria, una ley disuasiva, dirigida en el contenido de la misma, primero al sistema de justicia, luego a los organismos de seguridad ciudadana y orden público, y en un tercer orden a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, garante del mantenimiento del orden interno y de la paz interior de la República. Los miembros de las organizaciones, de los organismos de seguridad ciudadana para sofocar las acciones de levantamiento, porque los Estados Unidos, con este plan de guarimba, utilizando a la derecha, lo que quiere es ponerle ropaje de democracia bajo la égida, acuñando frases, posicionando en el imaginario colectivo, tanto nacional, pero con mayor fuerza internacional, de que este es un gobierno ilegal, que es un gobierno forajido, que es un gobierno
violador de derechos humanos, como todos los gobiernos de los países que tienen riqueza y materias primas que lo necesitan los Estados Unidos. Todos son violadores de derechos humanos. En su recetario ellos tienen 5 opciones. La primera, los derechos humanos. La segunda, el terrorismo. El tercero, la fragilidad de la democracia. El cuarto, la corrupción. Y el quinto, el narcotráfico. Ese es su recetario. A Venezuela le aplican todas. Y no han podido. Y como no han podido, es que ellos asumen su papel de vanguardia. Es así. En el marco de esta ley, que cuando nosotros revisamos el contenido de la misma, establecen la fundamentación, aspectos como esto. No era una ley, como lo quisieron hacer ver, para quitarle la visa. ¿Cómo carajo le va a quitar visa al que no la tiene? Una ley para incautar bien y coger la cuenta. ¿Cómo coño le congelan la cuenta a estos camaradas, estos 5 que no tienen ni cuenta ni tienen ni visa? Es un parapeto, porque aquí está el espíritu de la ley. Dice, desde el 4 de febrero del 2014, el gobierno de Venezuela ha respondido a las protestas antigubernamentales con violencia y asesinatos perpetuados por su fuerza pública. Y dice, en cuanto al 1 de septiembre de 2014, 41 personas fueron asesinadas. Es decir, que los 43 muertos, dice la ley en su fundamentación, que fue el gobierno de Maduro. Habrá muchos que se lo creen. Fue el que colocó las guayas asesinas, emplazó a los francotiradores, asesinó a las personas para presentar sangre, para presentar muertos y materializar el golpe de Estado. Pero como no se les ha dado, entonces el 9 de diciembre, el 9 de este mes, viene el presidente, el 9 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, y coloca la firma en una orden ejecutiva donde declara la emergencia nacional y establece, y lo leo textualmente como lo dice el documento: Venezuela constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos, y argumenta con otros aspectos como el siguiente: la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución a políticos de oposición, a estos santos castos puros e impolutos, ovejitas que no han quebrado un plato. Son unas víctimas todas y todos de la oposición. El uso de la violencia y la violación de los derechos humanos y el abuso como respuesta a las protestas antigubernamentales, con arrestos arbitrarios y detención de manifestantes contrarios al gobierno, así como la exacerbada presencia de corrupción. ¿Dónde está la fundamentación legal de esto? Que la declaración de emergencia nacional por parte de los Estados Unidos establece la categoría, esa categoría legal está contenida en el título 50 del capítulo 35, dedicado a los poderes económicos de emergencia internacional. Y allí se establece que luego de que un país es declarado amenaza a la seguridad nacional, se activan las atribuciones legales del presidente de los Estados Unidos, que contempla la sección 1702, y le voy a leer textualmente que establece la sección 1702. Dice: cualquier autoridad otorgada al presidente por la sección 1702 de este título puede ser ejercida para enfrentar cualquier amenaza inusual y extraordinaria. Es decir, que no es una frase de él, la sacó de esta sección. Fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional, la política exterior o economía de Estados Unidos, si el presidente declara emergencia con respecto a tal amenaza. Al declarar la emergencia nacional, le permite al presidente de los Estados Unidos aplicar sanciones contra personas de un país con base en determinadas circunstancias, más allá de lo aprobado en el Congreso, porque le da poderes amplios. Pero además, esa
en especial, esa emergencia le da facultades para establecer restricciones y prohibiciones comerciales, y lo decía bien el camarada presidente Nicolás Maduro, que en esa escalada pudieran llegar hasta un bloqueo, que de paso se ha dicho, a decir de Salvador Allende, días antes del golpe de Estado, con una situación similar al golpe, a la guerra económica inducida en Venezuela. Eso se llama, y decía Allende que eso se llamaba un bloqueo silencioso, y eso es lo que está viviendo Venezuela en este momento. Pero además de eso, a los países que se ha declarado amenaza a la seguridad nacional en años recientes, tenemos Irán, Birmania, Sudán, Rusia, Zimbabue, Siria, Bielorrusia y Corea del Norte. Y además de eso, históricamente se utilizó para derrocar al gobierno de Irak, para invadir Kuwait. Antes de Afganistán, también de la invasión de Afganistán también fue declarado. Contra Liberia, en Sierra Leona en el 2001 y 2004, los acusaron de violación de derechos humanos antes de invadirlo. En Libia, desde del 86 al 2004, con más fuerza en el 2004 para invadirlo. Y además de eso, fue utilizado en la República, para aquel entonces, Federal Yugoslava, entre el año 92 y el 2003. Es decir, que hay una tradición de declaratoria de amenaza como antesala a una operación militar, a una agresión militar. Ahora, ante la situación que estamos viviendo, esta derecha forma parte del plan. Ustedes forman parte del plan. ¿Por qué imponer sanciones a 4 oficiales de la Fuerza Armada y a una fiscal del Ministerio Público? Porque para que eso sirva de coacción. Y cuando venga, lo que decía, él no es que es pitorizo, es que él también forma parte de la desestabilización. Vincent Stewart, jefe de inteligencia del Pentágono, quien dijo que en Venezuela este año venía más protesta, porque ellos saben, porque ellos son los que la están planificando. Y esta derecha que está aquí, estos mercenarios que están aquí, estos tontos útiles del imperialismo, no pueden asumir ninguna postura, ni podemos pedírsela, porque ellos son como la rocola. Quien le mete la plata decide la música que va a sonar, y quien los está financiando es el imperio norteamericano. Son tan arrastrados que no les importa que en acciones bélicas atenten contra la vida de venezolanos, incluyendo ellos mismos, porque ellos le vendieron el alma al diablo, al igual que Judas, por 30 monedas de plata. Ellos ya vendieron el alma, empeñaron el alma, pero nosotros, desde esta bancada revolucionaria, no tenemos en este momento de la patria por qué negarnos a votar con las 2 manos y a desplegarnos a lo largo y ancho de la geografía del país, a sembrar conciencia, una ley habilitante que le permita al compañero presidente Nicolás Maduro que dicte o reforme leyes en el ámbito de la libertad, la igualdad, la justicia y la paz internacional, la independencia, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional en las materias que él establece. Y es nuestra tarea. Pero además de ello, no solo es que nos van a manipular con esto de que una señora me llamó angustiada, que se ponga las botas de campaña esa señora, porque los gringos lo están mamando gallo. Y aquí todos, a tenor de lo que establece la Constitución, somos corresponsables de la defensa integral de la nación. Y todos debemos encuadrarnos en los cuerpos de combatientes cuando la patria así lo exija. No es que venirme a decir ahora que una señora dijo y él está cagado. Allá usted sí está cagado, diputado. Allá usted. Pero aquí hay cojones para defender esta patria. Y nosotros, no solo vamos a aprobar la ley habilitante, sino que también debemos desplegarnos con la VC, con los CLP, con nuestra militancia, con los trabajadores, los obreros, los campesinos, los estudiantes, en una gran movilización nacional. Pero más allá de la movilización, en la preparación militar, porque, y con esto concluyo, el Chávez visionario, él vislumbró una coyuntura de esta y entendió que con las normas, con la doctrina de la guerra convencional, era imposible
derrotar al imperio más poderoso, más cruel y más asesino del planeta. Y diseñó en la nueva doctrina militar la guerra de todo el pueblo. Y en esa guerra de todo el pueblo, todos debemos ser combatientes individuales cuando se trata de la hora de la patria. Nosotros, con nuestra frente en alto, con hidalguía, con pundonor, con decoro y llenos de fervor patrio, vamos a votar esta ley habilitante. Allá a la derecha, compañero presidente, cuando lleguen esta noche a su casa y le pregunte a su mujer, sus hijos y su familia, ¿por qué en este momento de la patria no votaron una resolución para avanzar en la construcción de este mundo más justo y más humano? Y concluyo ahora sí diciendo al imperio que midan, porque si alguna tradición heredamos nosotros del Ejército Libertador y tenemos como laureles, es que nosotros tenemos experiencia en derrotar imperios. Y concluyo también, como le dijo el libertador Simón Bolívar y lo manifestó el compañero presidente a Mr. Irving, cuando le dijo a Mr. Irving, cuando le detuvieron las goletas, 2 goletas en el Orinoco, Tigre y Libertad, y mandaron a Mr. Irving, y como Bolívar no se las quería entregar, lo amenazó con una invasión y le dijo: Mr. Irving, vaya dígale a su gobierno que la mitad de los habitantes de esta tierra han muerto luchando por la independencia, y la otra mitad que quedamos vivos estamos resueltos y ansiosos de morir por la independencia de la patria. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, señor